La cultura sefardí fue la cultura que nos trajeron los judíos que estuvieron en España hasta 1492, que fue ya cuando ya abandonaron nuestro país. Carmona tiene muchos vestigios de esa época, como todos sabéis. Tenemos la antigua judería del barrio de San Blas, la iglesia de San Blas, que fue una sinagoga. Y bueno, también la casa donde estamos no es realmente de la cultura sefardí, pero sí es verdad judía, pero es de casi coetánea con esta época. Agradezco a Pepa, a Cristóbal y por supuesto a todos vosotros que nos acompañáis en el día de hoy. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a esta jornada, a este evento en torno a la cultura de los judíos de Sefarad. Y bueno, va a ser una charla introductoria. Aquí tampoco el entorno es maravilloso, pero no da para hacer una conferencia en toda regla. Bueno, pues simplemente comentar un poco. Yo entiendo que vamos a partir de un nivel básico de conocimiento y el título de la actividad de hoy va a ser los judíos de Sefarad, su lengua, su cultura y a dónde fueron. Evidentemente, para su lengua, todo lo relativo, tenemos aquí a un gran experto y yo me voy a limitar a lo que es más la historia y comentar un poco, ¿no? Bueno, pues si vamos a hablar de historia, yo me gustaría decir que hasta ahora la historia se nos ha contado de una manera. Se nos ha contado primero de forma lineal, ¿no? Ahora pasó esto, después pasó lo otro, después lo otro. Y realmente es mucho más complejo, ¿no? Las personas somos más complejas y las civilizaciones también. Entonces, habría que entender que no todo fue tan lineal, que a veces hubo mezcla, que no nos acostamos siendo árabes y nos levantamos siendo cristianos o judíos, sino que todo tuvo un proceso, y eso es importante entenderlo. Luego, también es verdad que hablamos de la historia, generalmente hasta ahora, por lo menos lo que a mí me han enseñado, la historia desde el punto de vista político, las guerras que hubo, los reyes que hubo, la geografía, pero nos han hablado menos de la historia de las ideas, de cómo las personas a lo largo de los siglos fueron cambiando sus ideas, cómo las ideas viajaron, ¿no? Nos han hablado menos de la historia del arte, por ejemplo. Nos han hablado menos de la historia de las costumbres, es decir, aquello que atañe más directamente al ser humano. Bueno, pues realmente cuando empezamos o queremos entender qué sucede con un pueblo como el judío, el enfocarlo así nos va a ayudar. Bien, también quería comentar, como para enmarcar un poco lo que estoy diciendo, que todas las culturas importantes, las civilizaciones, tuvieron el movimiento como el del Sol. Nacieron por Oriente, por Levante, y vinieron hacia Occidente, hacia Poniente. Bueno, el pueblo judío también fue así. Es decir, el reino de Israel, vamos a hablar en la época del rey Salomón, que todos más o menos conocemos, estaba al otro extremo del Mediterráneo, estaba en el levante del Mediterráneo, ¿no? Y bueno, pues los judíos fueron viniendo hacia Occidente, hacia Poniente, hasta que llegan a la península ibérica. Por lo tanto, es un pueblo que, vamos a decir, es oriental desde el punto de vista mediterráneo, pero luego ya se convirtió en uno más de los pueblos que hubo aquí en la península. Y digo más, fueron fundamentales para la construcción de Europa. ¿Y qué es Sefarad? Sefarad es donde estamos, la península ibérica, España y Portugal. ¿Desde cuándo? Pues se le llama Sefarad desde tiempos inmemoriales. Lo que pasa es que es verdad que fundamentalmente va a ser desde la expulsión cuando el término Sefarad y sefardí va a cobrar mayor importancia. Van a ser un pueblo que va a estar aquí por lo menos desde hace 1500 años. Después de la expulsión es cuando se le va a decir sefardíes y se borra toda huella de los sefardíes de aquí, de la península, del origen. Y posteriormente, ya a mitad del siglo XIX, se da un hecho muy interesante y, por supuesto, trascendental y curioso, y es que se descubre a los sefardíes. Es decir, las personas españolas que viven aquí, pues descubren que existen unas personas que hablan un castellano, que aunque yo no es mi tema, pero simplemente una referencia, un castellano, una lengua extraña, como un castellano arcaico. Resulta que están por ahí, en el norte de Marruecos, en los Balcanes. ¿Y quiénes son estas personas? Ah, amigos, estos eran los judíos que fueron expulsados, que se llevaron su lengua. Bueno, pues entonces, a mediados del siglo XIX hay un redescubrimiento, realmente un descubrimiento
de la existencia de los sefardíes. Hasta entonces no se sabía. También actualmente, me imagino que conocéis la nueva ley de nacionalidad, por la cual un judío que pueda demostrar su origen español, aunque sea remoto, pues puede volver a ser en español. Esto es muy importante, quizás no tanto por el número de personas judías sefardíes que han conseguido la nacionalidad, sino porque es un cambio en la mentalidad de todos nosotros. Los judíos es el pueblo que ha estado aquí sin solución de continuidad, es decir, sin irse durante 1500 años y estuvieron con las diferentes culturas y civilizaciones. Y veréis, esto ha sido muy importante porque ellos han sido como los que han permitido esa transición de una civilización, de una cultura a otra. De los, por ejemplo, de los visigodos, de los romanos a los visigodos, de los visigodos a los árabes, de los árabes a los cristianos. ¿De acuerdo? Ellos han estado siempre aquí y han estado manejando resortes importantes, muy importantes de la sociedad, de la economía, de la intelectualidad, de la administración. Han sido embajadores, han sido las personas que han mantenido, vamos a decir, el nivel, la cultura. Entonces, podemos decir que han sido la levadura para ese pan que al final hemos acabado siendo lo que hoy es España. Tenemos una época fundamental en la cual los judíos van a tener un desarrollo y un papel muy importante, siempre lo han tenido, pero en la época, vamos a decir, de Al-Ándalus, la época andalusí, la época de dominación islámica, cultura islámica, insisto, no solamente la religión, sino la cultura. En esa época los judíos van a venir aquí a Sefarad y Sefarad va a ser el centro del judaísmo, pero no solamente de los judíos que viven en España, sino el centro del judaísmo por varias razones. Además van a hacer que la lengua y la literatura hebrea se desarrolle de una manera brillante. Van a establecer aquí academias talmúdicas. Los judíos tienen 2 libros sagrados, la Torá y el Talmud. Bueno, pues las academias talmúdicas espirituales van a estar en Lucena, por ejemplo, en la época califal, y posteriormente con reyes cristianos se va a desarrollar aquí la cábala, la mística, el pensamiento místico judío. Eso va a ser en Sefarad. De manera que yo quiero simplemente transmitir que Sefarad ha sido un lugar importantísimo, evidentemente para los judíos que eran de allí, pero también para el judaísmo como tal. No me voy a extender, ha habido, ya digo, en esa época andalusí, juegan un papel fundamental como puente que ayuda a recuperar el saber griego, sobre todo, la sabiduría griega, se va a recuperar a través de estos judíos que, conjuntamente con sabios árabes, van a traducir todo ese conocimiento, filosofía, medicina, geografía, todas las áreas de la ciencia que estaban en Grecia van a ser traducidas en época andalusí por estos sabios. Y de ahí va a pasar a la Europa cristiana con el movimiento de humanismo y el Renacimiento. Entonces ellos han sido puentes entre el saber griego y el Renacimiento, pero un puente que fue quitado de en medio, señores. Fue quitado de en medio, porque nadie ha hablado de ellos. No los tenemos ahí, no los estudiamos, ¿verdad? Bueno, pero lo fueron y se lo tenemos que agradecer. Para que os hagáis una idea del nivel cultural e intelectual que tuvieron los judíos en la época, sobre todo andalusí, cuando en la época andalusí hubo 2 periodos. Eso es que hay convivencia perfecta. Bueno, vamos a ver. Hubo 2 periodos. Primer periodo en Córdoba califal y luego los reinos de Taifa. Carmona fue un reino de Taifa. Sevilla fue otro reino de Taifa, que por cierto entre Carmona y Sevilla hubo sus más y sus menos. Bien, bueno, pues los reinos de Taifa sí que estos reinos eran como ciudades renacentistas, ahí hubo una coexistencia bastante razonable. Después vienen unas invasiones africanas del norte de África, almorávides y almohades, y ya la cosa se pone más difícil. Bueno, pues, por ejemplo, un judío granadino que se llamaba Moshe ibn Ezra, fijaros lo que dice cuando él tiene que emigrar, porque vienen los almohades y tiene que irse. Esto fue en el 1090. Dice: el destino me ha conducido a una tierra en la que mis pensamientos y deseos tiemblan de temor. Una gente de labios balbucientes y habla impenetrable. Al ver sus caras, decae mi rostro. Son hombres salvajes necesitados de un poco de ciencia. La Europa cristiana medieval, la época, vamos a decirlo en inglés, dicen the Dark Ages, ¿no? Fue una época bastante complicada, pero en cambio aquí fue una época de brillante. Bueno, ya en los reinos cristianos, pues los reyes cristianos que empiezan a reconquistar y a transformar al Al-Ándalus van a recibir muy bien a estos judíos que son personas cultas y competentes, y se van a servir de ellos y los van a proteger. Desde Alfonso VI de Castilla, al finales del siglo XI, van a tener judíos a su alrededor. De hecho, Alfonso VI hace una carta intercristianos y judeos
donde va a establecer la igualdad entre cristianos y judíos, porque les van a tener ahí. Entonces, luego, posteriormente, toda una saga de reyes cristianos van a estar protegiéndose y viéndose los judíos, que van a ser su staff y lo que es el cuerpo intelectual, de donde, aparte de tesoreros, de médicos, es decir. Lo digo esto porque ya podéis entender que una parte muy importante de la sociedad estaba en manos de personas judías. Los judíos de Sefarad pues, fueron erradicados de la faz de Sefarad, es cierto, pero no lo fueron de la tierra, para nada. Y yo esa parte pues la voy a dejar a mi compañero Cristóbal, que él va a explicarlo mejor. Lo que antes de terminar quiero decir que evidentemente aquí en el siglo XV se produce una situación en la cual esta diversidad que hubo, porque podríamos decir que hubo una cultura con diferentes religiones, con diferentes pueblos, pero estaba todo perfectamente imbricado, tenían su sitio cada uno. Bueno, al final del siglo XV, por una serie de circunstancias políticas, históricas, económicas, sociales, pues va a llegar el fin de esta situación y vamos a convertirnos en una sociedad homogénea, y van a venir el tema de la Inquisición, no hay tiempo para ello, pero sí quiero decir que con la Inquisición va a haber judíos que se tienen que convertir porque, bueno, tenemos masacres como la de Sevilla del 1391, hay situaciones en las cuales se ven obligados, si quieren sobrevivir, ¿no? O no tener que irse a convertirse, pero en secreto van a seguir siendo judíos en la medida de lo posible. Esto se llaman ritos judíos y marranos. Por lo tanto, ¿se fueron los judíos de Sefarad? Sí, oficialmente sí, pero extraoficialmente no. Y además luego desarrollaron la cultura hispánica fuera. Con la independencia que ya digo, Cristóbal va a abundar más en ello, pero sí tengo que decir, no me puedo callar, que ellos han seguido manteniendo esa cultura hispánica fuera, han seguido manteniendo, no todos, pero muchos de ellos, ese amor por el país que dejaron, ¿no? Y realmente yo tengo que comentar que, igual que aquí ha habido un olvido, que evidentemente tengo que dar la enhorabuena y agradecer a Ramón y al Ayuntamiento de Carmona que haya tenido a bien hacer estas jornadas, porque esto que estamos haciendo hoy está empezando a corregir esta situación de olvido, ¿no? El que se pueda hablar abiertamente de los judíos es francamente maravilloso, pero el olvido ha sido aquí y también algunas de esas comunidades, pues por ejemplo hay cementerios que están olvidados. Yo simplemente quiero hacer una mención a un cementerio del norte de Marruecos, de una ciudad como Larache. Cuando llegan de aquí en el 1492, llegan allí, bueno, pues estos cementerios poco a poco han sido, bueno, olvidados, abandonados, hasta el punto que el de Larache se convirtió en un basurero. Entonces las personas, hombres, mujeres, niños que se fueron de aquí y fueron enterrados allí, terminaron teniendo basura encima. Esto es lo que no se puede consentir. Afortunadamente, en el 2014 han empezado a arreglarlo, pero todavía hay restos de basura. Yo creo que le debemos una gratitud a este pueblo, que tenemos que entender que fueron y son parte de lo que hoy somos y que hay que restituir esta situación. Entonces, ya como conclusiones, los judíos de Sefarad, españoles olvidados y desconocidos, apartados de forma abrupta de nuestra realidad como pueblo y como sociedad. Protagonistas de primera magnitud de la construcción de esta sociedad que vivimos hoy. Y, evidentemente, yo animo y espero que lo rescatemos por nuestro propio bien, seamos judíos o no, no pasa nada. Es nuestra historia, es nuestro legado y compone y entenderemos mejor de dónde venimos y por qué somos así. Muchísimas gracias. Gracias, Pepa. Pero tus palabras pues denotan el cariño que tienes hacia esa cultura y, como te dije hace ya 2 años, las puertas del ayuntamiento las va a tener abiertas para todo lo que necesites para llegar a conseguir tu deseo. Bueno, pues ahora Cristóbal Álvarez se dirigirá a todos vosotros para posteriormente seguir con el concierto. Muchas gracias, Ramón, por la invitación a estar aquí hoy esta tarde compartiendo con todos los asistentes esta jornada, y muchas gracias también, como no, a los asistentes por haber venido. Yo voy a tomar el relevo que me da Pepa, ¿no? Y voy a continuar la historia por donde ella la ha dejado. Ella la ha dejado en la expulsión en 1492. Es a partir de ese edicto de expulsión, a partir de entonces cuando se empieza a crear lo que nosotros conocemos como judeo-español. Esa lengua es la lengua que se llevan de aquí, ¿no? Como legado, no solo se llevan evidentemente una cultura, unas tradiciones, ¿no? Todo ese folclore que luego veremos, las canciones que veremos también en el concierto, sino que sobre todo y ante todo se llevan
como patrimonio material la lengua que hablaban. El problema es que en esa época, a finales del siglo XV, todavía los reinos de la península ibérica, no contemos a Portugal, ¿no?, evidentemente, pero los reinos de lo que ahora mismo sería España no era una unidad todavía existían 4 reinos. Entonces, también desde el punto de vista lingüístico todavía no existía esa unidad que luego crearía ya con Carlos I, ¿no? A partir de entonces, cuando ya se unifique todo el territorio, sea España, aunque de hecho el nombre de España es un nombre reciente del siglo XIX. Hasta el siglo XIX se hablaba siempre de las Españas. Todos los reyes eran reyes de las Españas. Felipe II, Carlos III, Carlos IV, eran reyes de las Españas. Entonces, previa a esa unificación, evidentemente, política, religiosa, ¿no?, cultural, también se produjo en los siglos posteriores, siglo XVI, sobre todo XVII, una unificación lingüística. Hay un dialecto, en concreto, una forma de hablar, que es el castellano, que se termina expandiendo por toda la península, y el castellano es lo que termina dando el español. Pero en la época de la expulsión ese dialecto todavía no estaba expandido del todo, de tal manera que en Aragón se hablaba aragonés, en Castilla se hablaba castellano y en otras regiones se hablaban otros dialectos distintos. ¿Qué pasa? Que los judíos de cada zona de finales del siglo XV hablaban de la misma forma que hablaban sus vecinos musulmanes y sus vecinos cristianos. No hablaban de una forma distinta, no había nada que diferenciara el habla de uno o de otro, porque la diferencia entre ellos, como ha comentado Pepa antes, era una misma cultura pero con diferentes religiones. Por tanto, eran vecinos con diferentes religiones, pero hablaban exactamente igual. Una vez que se van al exilio, es precisamente en el exilio donde empieza a forjarse lo que nosotros denominamos el judeo español. Ese judeo español no es otra cosa que la lengua, la evolución natural de la lengua entre los judíos sefardíes, entre los judíos expulsados en 1492, que evoluciona de una forma distinta a cómo evoluciona ese castellano que se convierte en español aquí en la península. De tal manera que los judíos sefardíes desarrollan un español propio, un español distinto al español que se hablaba aquí en la península o que se hablaba en América. Tiene características propias. Eso por un lado, la evolución fue distinta. Luego también otro criterio fundamental que hace distinto al judeo español del español, y lo veremos en la parte del concierto porque vamos a comentar algunas letras de las canciones, otro elemento fundamental es la convivencia que tiene el español de los judíos expulsados con otras lenguas con las que el español peninsular no tiene contacto. El español peninsular evidentemente tuvo mucho contacto con el árabe y en muchos préstamos del árabe en español y en judeo español también, evidentemente. Pero el español peninsular no ha tenido nunca contacto con el turco. Y sin embargo los judíos sefardíes se fueron al Imperio Otomano, donde se hablaba turco. Entonces vamos a encontrarnos con que el judeo español tiene incorporados en su repertorio léxico muchas palabras procedentes del turco. También tiene muchas palabras procedentes del hebreo. También tiene algunas palabras menos del italiano. También tienen palabras del hebreo. También tiene sobre todo muchas palabras del francés, porque a partir de 1860 se funda en París la Alianza Israelita Universal, que tiene como objetivo el avance cultural de todas las comunidades judías dispersas por el mundo. De tal manera que se abren muchísimas escuelas de la Alianza, ¿no?, por toda la cuenca del Mediterráneo, en el norte de África, en Túnez, en los Balcanes, en Israel, etcétera, ¿no?, la actual Israel, en los Balcanes, de tal manera que esa influencia hace que el francés sea una lengua de moda entre los sefardíes y como tal, como lengua de moda, empieza a incorporar una cantidad de léxico procedente del francés que el español estándar no tiene. Nosotros en español también tenemos una gran cantidad de préstamos del francés, de cuando en el siglo XVIII el francés era la lengua de moda también. Pero son otros préstamos distintos. No tienen por qué coincidir los préstamos que tienen los sefardíes a los préstamos que tenemos nosotros.
En la mayoría de los casos se asientan, y ya lo veremos, en territorios del Imperio Otomano. El Imperio Otomano les daba totalmente a los judíos libertad de culto, libertad lingüística, podían hacer lo que quisieran siempre que respetaran las reglas generales, las leyes generales del país de acogida. También hay que tener en cuenta el carácter tan conservador que siempre ha tenido el pueblo judío con las tradiciones y, como no, con algo tan tradicional como puede ser la propia lengua, ¿no? Porque de buenas a primeras, sin necesidad ninguna, si me han expulsado de España y me he asentado en Salónica, por ejemplo, si a mí en Salónica nadie me obliga a aprender turco, ¿no? Porque aunque sea territorio griego, en esa época estaba bajo la dominación turca. Si nadie me obliga a aprender turco, si yo vivo en un barrio donde todos mis vecinos hablan español porque todos proceden de la península ibérica, ¿yo por qué voy a aprender otra lengua distinta? Conservo la que tengo, ¿no? Pero todo el mundo haría lo mismo, prefiero conservar la lengua que tengo en lugar de aprender una nueva. Eso hace que el judeo español crezca, el judeo español se desarrolle, el judeo español se use, se transmita de generación en generación hasta llegar hasta el día de hoy, incluso. Todavía hay hablantes de judeo español, hablantes que tienen como lengua materna el judeo español. La mayoría de ellos viven en Israel, ¿no? Pero también en otras comunidades, en Sarajevo, en Estambul, es posible encontrar en alguna de esas comunidades. Bien, tienen aquí un librito. Yo les voy a pedir que vayan a la página donde está este mapa, ¿vale? Vamos a mirar el mapa. Si miran aquí, pues evidentemente la flecha más corta es la flecha que tenemos hacia Portugal, ¿no? La primera, una gran cantidad de judíos directamente salieron de los territorios de los reyes católicos y se fueron a Portugal, al país vecino, ya que cruzamos la frontera, ¿no? y era bastante cercano. Problema de Portugal, que pocos años después, el 19 de marzo de 1497, el rey de Portugal los reúne a todos los judíos y los bautiza a la fuerza. Otro punto importantísimo que tenemos aquí, y ya Pepa ha comentado también algo de ello, es el norte de Marruecos, ¿no? También por cercanía. Muchos judíos saltaron, fijaos lo curioso que es, ¿no? Hacer un exilio, ¿no? Al contrario de lo que se hace ahora, ¿no? La mayoría, ahora tenemos muchas pateras que vienen de Marruecos para aquí, para la península ibérica, y en esta época fue al revés. Los judíos hicieron el camino contrario, justo coger desde la península ibérica e ir a Marruecos. O sea, estaban mejor allí que aquí, para que os hagáis una idea de cuál era la situación de los judíos en ese momento. También vemos una línea hacia arriba, fueron a los Países Bajos. Los Países Bajos fue un gran núcleo de asentamiento de muchos de esos judíos, y esos judíos estuvieron ahí, la mayoría de ellos, hasta finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, cuando ya emigraron a América desde los Países Bajos. Muchos otros, los que pudieron, no era fácil, emigraron, se camuflaron en los barcos e emigraron directamente a América, ¿no? Con la expulsión. Muchos otros se fueron en primer lugar a Italia y sobre todo, como vemos por aquí, la mayor parte de ellos se asentó en los territorios del entonces Imperio Otomano, que estaban regidos bajo los dominios del sultán Bayaceto II, que invitó cordialmente a los judíos expulsados por los reyes a que se asentaran en sus territorios, porque como era un imperio en expansión, y los judíos les venían muy bien para ello, porque como eran comerciantes, eran orfebres, trabajaban la piel, tenían todo tipo de negocios, ¿no? Eran comerciantes básicamente. A un imperio en expansión le venía bien que le entrara un buen número de comerciantes para poder progresar mucho más su imperio. Entonces, como ciudades fundamentales, está aquí en Grecia, una de las ciudades más importantes de la diáspora sefardí es Salónica, que era parte del Imperio Otomano, como ya mencioné antes, y otra de las grandes ciudades es Estambul, ¿no? Que era la capital, que también fue un gran número de judíos. Ellos llevaron consigo su lengua, en esa lengua desarrollaron una gran producción literaria, ¿vale? Y para que nos hagamos una idea, en la otra página que hay aquí, les he puesto de ejemplo la portada de dos periódicos publicados en Salónica.
El de la derecha es La Época y el de la izquierda es El Avenir, son los dos grandes periódicos de Salónica. La prensa sefardí conoce más de 300 nombres distintos de periódicos que durante más de entre 100 y 150 años se publicaron, ¿no? Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Lo que tenemos aquí es la escritura, ¿no? Que nos puede resultar un poco extraña, ¿no? Esto es un poco difícil de leer para nosotros. Esto es lo que se conoce como escritura aljamiada. Es decir, esto que está aquí, estos textos, lo que pasa es que yo no lo puedo leer porque está muy pequeño aquí, ¿vale? Pero estos textos, que parece hebreo, ¿no? Porque está escrito en caracteres hebreos, verdaderamente no es hebreo. Esto está escrito en judeo-español. Y el judeo-español lleva, pues desde los años 70, 80, anunciándose que próximamente va a extinguirse, va a morir, pero todavía sigue ahí perdurando y esperemos que perdure mucho más, porque como ya veremos en la siguiente parte de la actividad de hoy, que será la conferencia, pues una lengua preciosa y que merece continuar. Así que muchas gracias por la atención.